Tu hijo no quiere comer y esta situación te estresa profundamente. Te preocupa además que no crezca lo suficiente, que esté en una condición de malnutrición, quizás que no coma lo que necesita para su edad. Este podcast es para ti. Y hoy tengo una invitada experta, pediatra y amante de la nutrición pediátrica, la doctora Luz Alejandra Lora, para que hablemos de este tema. Y quédate hasta el final, porque vamos a entregar 3 herramientas clave para que entiendas cómo asumir esta situación de que tu hijo no quiere comer y cómo tú también la puedes manejar para tu propia tranquilidad. Bienvenida. Lina, mil gracias por esta invitación. Yo feliz de estar aquí hablando de verdad de este tema que nos apasiona y nos encuentra en el camino tantas veces, porque definitivamente la alimentación de los niños es el principio de la salud de toda la familia y qué placer estar aquí hoy contigo. Así es, gracias. Luza, es uno de los principales, digamos, motivos de consulta en pediatría y nutrición pediátrica, ¿no? La situación de que el niño no quiere comer, mi hijo no quiere comer. Y yo como mamá, yo soy nutricionista, pero también soy mamá de 2 niños y no voy a negar que también he pasado por ese estado de preocupación donde uno los ve que no comen nada Sí. durante todo el día y uno dice, ¿cómo está saltando, brincando? ¿A qué hora? ¿De dónde sacó toda esta energía? Y pienso, ¿será que sí está comiendo lo suficiente? Quiero que antes expliquemos cómo esta brecha entre lo biológico natural, o sea, lo que está pasando normalmente a la edad de un niño, Sí. y la expectativa de nosotros como padres. Entonces, cuéntanos desde tu conocimiento como pediatra, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es un común denominador? Bueno, es mágico cuando uno empieza a comprender lo que está pasando en las etapas de los niños y ver cómo van cambiando de acuerdo a su desarrollo en todos los aspectos. Entonces empezamos la alimentación complementaria felices porque qué emoción explorar todo esto, estos colores, estas texturas, esta diversidad en la que me están incluyendo es mágica para ellos. Pero llega un momento en que todo esto empieza a cambiar porque fisiológicamente estos niños empiezan a vivir otras etapas en su vida y otros momentos importantes. Entonces esa exploración que tenían con tanto amor por la comida ya llegó a su tope, ya conocí lo que tenía que conocer y ahora me interesa muchísimo más que ya puedo gatear y que ya puedo caminar, pues explorar el mundo entero, explorar mi casa, mi parque, mis juguetes, todo lo que hay a mi alrededor, pero tu comida, espérate un ratito porque ya te conozco, esto está mucho más interesante, ya no es mi prioridad la comida, ya explorar el mundo es fascinante para mí. Y cuando estoy explorando toda esta independencia, me acuerdo que no soy tan grande. Y me entra una angustia increíble por esa separación donde me sentí solo de la nada y corro rápidamente otra vez a buscar ese lugar seguro que es mi cuidador, la tetica, mi papá, mi mamá, el tetero. Y entonces entre que yo estaba feliz explorando el mundo, se me olvidó la comida y ahora me entró esa angustia y busqué mi refugio que me dio consuelo y a veces comida, pues definitivamente el interés por la alimentación cambia drásticamente a esta edad. Y si a eso le sumamos que ya no vamos a crecer de la forma en que lo estábamos haciendo el primer año, pues como que ni necesito tanta comida, ni me interesa tanto porque esto alrededor está mucho más interesante, ni lo necesito tanto porque es que mis papás están aquí proveéndome un montón de caricias, de tetica y de tetero que me mantienen todo mi placer físico y emocional a tope. Súper. Esa edad entonces es alrededor de los 12 meses, ¿no? Más o menos, Cuando sí. empieza esto. Y aquí pasa mucho en la consulta y yo le digo a los papás, a los padres, cuando cumpla los 12 meses, las cosas, lo más probable es que van a cambiar, ¿sí? En torno a la alimentación. Y es por todo eso que tú de una manera como tan linda lo estás explicando. ¿Qué pasa exactamente en el cuerpo de un niño o de una niña a los 12 meses que hace que empiece como esta primera inapetencia infantil? Esto es mágico como tú lo dices, porque empiezan a crecer a una velocidad tan increíble el primer año que los papás y los cuidadores y la abuela es feliz porque ve que el niño gana 1 kilo en cada control, crece 3, 4 centímetros, como está de grande, como está creciendo. Pero es que si los seres humanos creciéramos así toda la vida, Ujú. pues no cabríamos No por puede- estas puertas definitivamente. Y entonces ese crecimiento tan acelerado solo es el primer año de vida. Después del primer año de vida podemos tener algunos picos en la pubertad, pero ya empieza a bajar esta velocidad. Ujú.
Y podemos hablarlo numéricamente, que un niño, el primer año de vida, puede crecer perfectamente 25 centímetros en ese año, mientras que el segundo año tan solo va a ganar 10 a 12 centímetros. Sí, casi la mitad. La mitad, Ujú. exacto. Entonces, si yo voy a crecer la mitad, pues necesito la mitad, digamos, de nutrientes, de energía, de calorías. Lo que pasa es que el cuerpo del niño y el niño no crecen un poquito menos todos los días, sino que crecen, como les digo yo en la consulta, como por picos. Ujú. Crezco, no crezco. Crezco, no crezco. Y en ese ritmo más o menos lo van haciendo. Y entonces cuando crezco, como muy bien. Cuando no crezco, no como mucho. Entonces yo necesito menos energía porque voy a crecer menos, pero mi patrón de crecimiento y mi apetito se vuelven como ondulantes, como por picos. Momentos muy buenos, momentos no tan chéveres, que son normales para poder responder a esta menor velocidad de crecimiento. Con eso que explicas súper bien desde la fisiología del crecimiento, me acordaste de varias anécdotas, porque ya son varias las mamás en consulta que me han dicho, estoy pesando la comida de mi hijo de 18 meses. Entonces, recuérdame cuántos gramos de proteína es que tiene que comer, cuánto tiene que pesar el pollo, la carne, y yo, te estás clavando el cuchillo porque realmente esos picos de crecimiento o esos picos de no crecimiento son los que van a determinar finalmente qué tanta hambre va a tener el niño. Entonces, esto al mismo tiempo queremos que las mamás y los papás que nos están viendo y escuchando digan como, tengan un parte de tranquilidad de que por favor entiendan que es normal que algunos días los niños comen mucho y otros días no comen nada. Total. Bueno, ¿cuándo me tengo que preocupar? Eso es supremamente importante y yo de hecho les digo que hay dos consultas claramente importantes hablando de alimentación infantil. Una, por supuesto, el inicio de la alimentación complementaria. Ujú. Va, todos lo tenemos claro y los papás lo saben y lo buscan. Perdón, definamos alimentación complementaria porque hay personas Perfecto. que no saben. ¿Qué es? Total. Entonces es el momento en el que el niño por primera vez empieza a probar alimentos diferentes a la leche materna o a la fórmula láctea, independiente de la edad que tenga. Clarísimo. Y como eso es tan nuevo, pues los papás y los cuidadores buscan asesoría claramente en ese momento. De acuerdo. Pero si desde ese momento no nos están diciendo que otro pico importante de cambios en la alimentación va a ser al año, pues seguimos como vamos y no nos preparamos para este proceso y lo desafiante que puede ser. Y entonces empiezan a aparecer estas alertas y se nos pasan a veces por los ojos como, ¿será que pasa algo? Pero nadie nos las enseñó y no las estamos detectando tan Ujú. claramente al momento de encontrarlas. ¿Y cuáles son las que definitivamente nos dicen algo está pasando en la alimentación de mi hijo? El niño que empieza a no ganar peso o a no ganar talla, que va en los controles en la curvita hacia abajo, o que incluso tenía un muy buen crecimiento y ese crecimiento empezó a bajar, Se estanca. se estanca. Y va un control, dos controles, y ya no son 100 gramitos, son 50, es un poquito, casi nada, y la curvita en vez de ir hacia arriba, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a Ujú. bajar. Ahí algo está pasando. Dos, el niño que nos muestra enfermedad, el niño que le duele comer, que se atora comiendo, que hace arcadas cuando come, algo está pasando con este chiquito. Incluso si es menor de 2 años. Incluso, Total. totalmente. Al niño que le tenemos que cambiar todo el menú y que entonces yo tengo que coger todo el almuerzo y se lo tengo que licuar porque si no le doy todo licuado, el niño no va a comer. El niño que en el proceso de la alimentación te saca todo un grupo de alimentos y tú dices, no pudo volver a ver una verdura en el plato porque no comía y se le dañaba el momento de alimentación, ¿sí? O el niño que empieza a depender de suplementos y hoy en día lo vemos porque como están tan al alcance de nosotros en cualquier lado, Ujú. pues le damos suplementos, el peso y la talla están perfectos, entonces nadie se percata que lo está logrando es a punta del suplemento y no a punta de la comida. Total. Y yo creo que de estos son como los 5 o 6 parámetros que más podemos encontrarnos en la consulta. Como esas banderas rojas que sí tengo que tener como mamá, papá o cuidador para decir, ya no es tan normal que mi hijo no quiera comer, ¿no? Exacto. O que no le llame la atención comer. Me encantó eso que estabas hablando ahorita, donde entender que el foco de un niño a los 12, 13, 14, 18 meses, hablemoslo en términos de al año, año y medio,
no es la comida, es el juego, ¿no? Y los papás a veces se les olvida eso o a los cuidadores y es como, es que lo único que yo quiero, o sea, mi necesidad como adulto es que el niño coma. Se nos olvida la necesidad del niño y es jugar, gatear, desplazarme, ¿no? Ya soy dueño Total. del mundo. Entonces, eso también me encantaría que los papás que nos están escuchando aquí digan, ah, claro, es que empezó a caminar. Entonces empiezan como si, doctora, es que lo siento en la sillita y parece que eso tuviera agujas, entonces no se quiere quedar allí, empieza, ¿será que es que la silla está mal y de pronto hasta van y compran otra silla? No, la silla no tiene nada de malo, es que el niño se quiere bajar, quiere explorar el Total, mundo, ¿no? Entonces, eso total. me encantó, lo que dijiste. Y ahorita que hablabas de, todos los llenamos de suplementos y esto y lo otro, pero hablemos ciertamente en YouTube, buscan mucho, ¿qué remedio le doy a mi hijo para que coma mejor, ¿no? Para que se abra el apetito. ¿Existe realmente algún jarabe, algún suplemento, nutriente, vitamina, mineral que realmente abra el apetito de los niños? Creo que esa es la consulta más frecuente porque los papás no llegan diciendo, mi hijo no come, llegan diciendo que le doy para que coma más, Total. que le doy para que se le abra el apetito. Cuando nos ponemos a mirar, realmente no necesitan que les abran el apetito, ellos tienen el apetito necesario para su momento perfecto de la vida. Pero si fuéramos a estudiar y a buscar realmente qué evidencia hay sobre estos productos que a veces indiscriminadamente se usan con esa finalidad, podríamos resumir la respuesta en no. No hay. No hay suplementos que vayan dirigidos a abrir el apetito y mucho menos lo que por tradición oral más repetimos y es démele unas vitaminitas para que abra el Ujú, apetito. ujú. No. Si las vitaminas abrieran el apetito, todos los que nos invadieron de vitaminas en algún momento, pues imagínense cómo Hambre voraz. estaríamos exactamente. Y lo que sí sabemos es que tener vitaminas por encima de los valores normales no va a hacer que un niño tenga más apetito del que tiene en ese momento. Puntualmente, cuando un niño tiene un déficit, una carencia de un nutriente muy particular, puede pasar que haya algo de apatía hacia la alimentación o de rechazo hacia la comida, Ujú. pero esto se documenta y se trabaja esa vitamina o ese nutriente. Exacto. Pero si el niño tiene sus vitaminas normales, sus minerales normales, sus nutrientes normales, tomar un suplemento o un multivitamínico no va a cambiar para nada el apetito de los niños. De acuerdo. Que tú como pediatra podrías ver y como que los padres en casa, ¿qué podríamos ver si a mi hijo le falta algún nutriente, como que si le falta hierro, que es uno de los críticos? ¿Tú qué nos dirías o tú qué observarías en ese examen físico en la consulta o los papás en casa? ¿Qué podríamos ver en ese niño? Mira que los signos realmente son sutiles, no son tan grandes. Cuando es algo extremadamente visible, yo les digo, es un niño ya enfermo y se Sí. nota, pero de repente de forma temprana lo más común es que podemos empezar a notar esa palidez, esos Ujú. labios pálidos, esa boquita pálida, eventualmente la conjuntiva en los ojitos o las palmas de las manos se ven pálidas. La velocidad a la cual venían creciendo Se a está. veces empieza a frenar. Ujú. Entonces el niño venía ganando peso, venía ganando talla muy bien y empezó a disminuir esa velocidad de crecimiento. Algunos niños con déficit mayores ya se pueden poner más irritables, se pueden poner con un temperamento un poco más irritable, más bravo, más incómodo e incluso les puede costar un poquito dormir a diferencia de lo que creen las abuelitas que se la pasa todo el día durmiendo. No, ellos se ponen mucho más inquietos, más Irritables. irritables y son como los signos comunes que un papá puede notar en casa. Ya hay otras vitaminas y otros casos más severos que dan más síntomas, pero yo les diría en general a los papás que cuando un cuidador puede evidenciar un signo de falta de un nutriente, casi siempre antes hubo muchas señales de que el niño no estaba comiendo bien. Exacto. Y es porque ya está grave. Exacto. Sí, ya hay un grado de malnutrición en ese caso. Totalmente. En Ya ese pasamos caso. las otras banderitas rojas Sí. que nos estaban diciendo no come ninguna verdura, todas las proteínas se las licúo, ya no gana peso a la misma velocidad cuando nos damos cuenta de los nutrientes casi siempre. Exactamente. Afortunadamente, y digo afortunadamente, la mayoría de estos casos de la inapetencia infantil, o sea, los casos que llegan a tu consulta y a la mía de mi hijo no quiere comer, y uno analiza, entonces está ganando peso, ganando talla, su curva sigue normal, no se ha estancado y tiene el comportamiento normal de un niño de esa edad que empieza a rechazar y a ser un poco selectivo, ¿no? Sí.
Pero ya nos contaste las banderas rojas. ¿Qué pasa? ¿Qué recomendarías tú o cuál es tu abordaje también como pediatra en el caso de ese niño que efectivamente dejó de comer, pero sí se aplanó su velocidad de ganancia de peso y de talla? ¿Qué, qué hacemos allí cuando el niño realmente no quiere comer y la mamá se desespera y dice, bueno, pero es que ya se me está quedando en talla, ya se me está quedando en peso? Ahí sí recomendarías el uso de, no sé, en el caso de lactantes, alguna fórmula infantil de apoyo, o cómo lo abordas tú desde la pediatría. A mí me encanta que tú empezaste diciendo lo que nosotras vemos en la realidad y es que la mayoría de los niños lo están pasando como una transición y una etapa en su vida y son un grupo muy chiquitico los que van a entrar a afectar su curva de crecimiento, su patrón de desarrollo. Sí. Cuando uno ya logra evidenciar esto, siempre he podido notar que hay una parte muy importante de psicoeducación que tenemos que hacer en los cuidadores, Ujú. porque en la gran mayoría de nosotros, como no nos prepararon para lo que venía, empezamos a tomar conductas para responder a la falta de apetito del niño, que sin darnos cuenta están agravando el problema. Es peor. Y ninguna intervención que hagamos desde la parte de profesionales de la salud va a tener resultados si no logramos modificar la conducta que el papá está implementando como su salida, porque definitivamente nos criaron con que después de que el niño coma, no importa qué, estoy tranquila. Con tal de que coma, que sea lo que sea. Ahí, en resumen, el tratamiento primero es para los papás que Totalmente, para el niño que no come. total. Estoy de acuerdo contigo. Ahí empezamos nosotros. Entonces, yo siempre digo, es una pirámide y la base es cómo tenemos la dinámica familiar con los papás, los cuidadores, abuelas, tíos, todos los que estemos en casa. Cuando esa base la tenemos sólida y estructurada, las intervenciones que hacemos los profesionales van a tener un resultado, De ¿sí? acuerdo. Y en esas intervenciones está, por supuesto, lo que mencionabas y es, si peso y talla se me están comprometiendo, mágicamente la conducta en casa no cambia de un día para otro. Y yo tengo que darle tiempo a esa familia que se adapte a estas recomendaciones y mientras tanto yo puedo suplementar puntualmente y por periodos bien determinados según las necesidades del niño. Entonces ahí entramos nutricionistas, pediatras a mirar, necesita más vitaminas, micronutrientes, necesita más hierro o necesita más proteína y carbohidrato porque lo que Exacto. más se afecta es peso y escogemos el mejor suplemento temporal y puntualmente mientras corregimos esa base. Exacto. Que al final tampoco se pueden como satanizar completamente los suplementos nutricionales, Total. ¿no? Son para estos casos puntuales y específicos donde ya se está afectando el crecimiento del niño y necesitamos como de manera urgente atender el problema. Totalmente. Volvamos al tema de los padres, porque, y ya vamos a, ya hablamos de que desde el primer añito hasta los 2 años hay como una normalidad en que Sí. no quieran comer, siempre y cuando se mantenga peso y talla. Ahora entremos en esta edad siguiente, que es, diría yo, la más compleja, que es después de los 2 años, cuando el niño persiste con su selectividad y ya es el niño de 2 años y medio, 3 años, que había dejado de comer vegetales, pero sigue sin consumirlos. Y ya los vegetales son todo el grupo de vegetales, como decía hasta ahora, banderita roja, no quiere ninguno. Y ya empieza de pronto a volverse cada vez más quisquilloso, como se dice, melindroso, para comer otros alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre el niño picky o selectivo Sí. y un niño que realmente tenga una dificultad de la alimentación? ¿En qué momento se separan estos dos, por decirlo así, diagnósticos nutricionales? Es muy bonito como papás y como cuidadores tener un conocimiento así sea básico de esto, porque siempre vemos al niño como el problema, Ujú. ¿no? Entonces, es que no quiere, es que come lo que le gusta, es que es una lidia poder lograr que coma, pero a veces hay un detrás de, que Sí. es lo que tú misma me estás mencionando aquí. Hay situaciones o hay hallazgos que uno dice, ya no es que no quiera, ya aquí está pasando algo más. Ujú. Y el primer y claro ejemplo es ese, el niño que superó la etapa y sigue sacando por completo de su lista un grupo de alimentos o una textura. Ejemplo, no puedo ver nada en trozos, todo me lo tienen que licuar. Bandera roja. Así el niño tenga peso excelente, talla excelente, necesitar que transformemos todo a licuados, esto ya no es normal aquí. Aquí hay algo más. Dato importante ahí, te interrumpo, es que
¿A qué edad es que ya deben comer trozos los bebés? Al año. Sí, Al año los todo. tenemos con Y trozos. desde los 9 meses ya es como el límite para avanzar, Para ¿no? avanzar. Entonces, porque es que a veces llegan de 14 meses y no, todavía le licúo todo, lo que tú decías al principio. Exacto, entonces no. Perfecto, A los 9 meses de hecho, se pueden empezar mucho antes, mucho antes. pero uno cuando al año no están en trozos, uno dice, ¿qué ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? Entonces, claro, el niño de 2 años y medio, 3 años, que le licúo todo para que coma, no, esta transformación obligatoria del alimento me dice que hay algo más. A quien le tengo que llenar el plato de algunos alimentos porque definitivamente los otros no. Entonces le lleno el plato de carbohidratos porque no puede ver las verduras. Lo lleno todo el día con fruta porque no puede ver las carnes. Y entonces empiezo a aumentar mucho unos porque hay otros que me saco por completo de la lista. Aquí tenemos una banderita roja con este bebé. Otra, cuando salir se me vuelve un caos completo. O sea, yo no puedo ir donde la tía o no puedo ir al restaurante porque es que ¿qué le voy a dar de comer al niño allá si allá no le cambian como yo? Cuando necesito obligatoriamente engañar, distraer o chantajear para que el niño Manipular. coma. Entonces tengo que poner el computador, tengo que poner el televisor, tengo que poner la tablet para que coma porque si no, no es capaz de comer. De acuerdo. O cuando el niño se me queda eternidades con la comida en la boca. Tengo que dejar Acumulados. aquí acumulado 10 minutos y me paso hora y media con él comiendo para que pueda terminarse un poquito del almuerzo. Entonces, a estas edades, estos hallazgos dicen, venga, de pronto, él te está diciendo, mamá, aunque quiera, yo no No puedo, puedo. no puedo, ayúdame, porque aquí no la voy a lograr. Exacto. O sea, más allá del niño piqui melindroso, como mal se le llama, es que pueden haber dificultades de la alimentación Total. que tengan que ver como con la deglución, que el niño no pueda masticar, que el niño no pueda tragar. Entonces, por más de que a veces llegan a la consulta de nutrición y es que el niño no quiere comer y uno empieza a ver todas esas banderas rojas que acabas de decir y digo, mira mamá, por más de que yo te diseñe el menú más colorido, con colores de estrellas, dinosaurios, arcoíris, este niño no va a comer porque tiene unas dificultades. Allí puntualmente y tú y yo tuvimos la experiencia de hacer un manejo multidisciplinario con niños con selectividad o con dificultades de la alimentación. Y ahí, ¿en quiénes te apoyas tú para trabajar con estos niños que no es que sean selectivos porque quieren, sino porque tienen dificultades? ¿Con quiénes trabajas de la mano en ese momento? O sea, una mamá, ¿quién más necesita? Es muy importante tener claro que ni la nutricionista ni el pediatra solos podemos. Y tú lo dijiste, podemos diseñar el mejor menú. No la logramos porque necesitamos ese apoyo para que esto que está funcionando diferente, ya sea en cómo percibe su cerebro la comida o cómo se procesa la comida en su vía digestiva, funcione. Y ahí es clave el manejo terapéutico, en donde principalmente hablamos de fonoaudiología y terapia ocupacional con énfasis en todo este tema de alimentación, porque hay fonoaudiólogos de lenguaje, de muchas cosas. No, aquí buscamos los que hablan este idioma de alimentación. Y no siempre, pero en muchas oportunidades, vamos de la mano con psicología, porque es que esto genera un nivel de angustia en los papás que por más que el niño intente mejorar, la emoción en torno a la mesa es tan estresante y tan negativa que el niño no la logra y necesitamos que psicología nos apoye emocionalmente mientras terapia va trabajando sensorialmente. La parte sensorial, que es súper importante. Volvamos al tema de la dinámica familiar, porque el que tengamos en casa a un niño con selectividad alimentaria o con dificultades de la alimentación, hemos visto que incluso puede llegar a afectar la dinámica familiar, dinámicas de pareja. Yo he tenido en consulta padres a punto de separarse porque el niño no come y porque no se ponen de acuerdo en qué vamos a hacer. ¿Lo obligamos a comer? ¿Lo chantajeamos para que coma? ¿Dejamos que coma lo que sea? Llega mamá y cambia el menú o llega con un yogurcito con tal de que coma y eso genera una fricción muy fuerte en las familias y en las parejas de papás. Por eso tan importante el abordaje psicológico. Y volvemos a los padres de familia y cuidadores porque son finalmente los que nos están escuchando aquí, no son los niños. Yo quedé impresionada cuando empecé a estudiar más a fondo este tema de la selectividad en niños y es que una de las principales causas de selectividad en niños es la forma parental de alimentar. Total. Y uno dice, wow, o sea, no es el niño per se,
es cómo le están enseñando a ese niño a comer. Y ahí, ¿qué has identificado tú, por ejemplo, en esas formas parentales de alimentar que han sido las principales causas de que tus pacientes niños no quieran comer? Mira que yo digo que gracias a Dios, la gran mayoría de niños atendidos tempranamente Ujú. pueden tener una respuesta muy rápida porque logramos identificar precisamente estos patrones antes de que avancen a esos problemas más grandes que mencionamos ahora. Pero cuando nos empezamos a devolver en esa consulta detallada, a empezar a mirar desde cuándo, cómo empezó, qué estaba pasando en ese momento, nos encontramos muchas veces precisamente con cómo los papás le estaban dando comida al niño. Y como nuestro chip vuelve y juega es que coma, no importa cómo ni ¿Cómo? qué, entonces buscando esa finalidad empezábamos a tener maniobras muy coercivas con el niño, ¿sí? La forma en que damos la cuchara, una forma de la cual el niño no puede quizás defenderse o decir, hey mamá, No me quiero llené. más. Ujú. No, es yo te sigo dando, tú abre la boca y vas a seguir recibiendo. Es no te paras de la mesa hasta que acabes todo. No sé si estás lleno o no, pero no te paras. Ni lo respeto ni me importa si estás lleno o no. Yo Total. quiero que te comas todo. Te lo puse en la mesa y eso te lo tienes que comer aunque te dé náuseas, aunque Ujú. te dé agrieras, aunque tengas arcada. No importa si detrás de había esa alteración sensorial que no le permitía tolerar el brócoli, pero mi mamá me dijo, te lo tienes que comer y si no, no te paras y si no, no juegas. ¿Sí? Las cantidades. A veces no nos preparan frente a las cantidades y pues servir una taza es muy normal así el niño tenga 6 meses y yo le cuchareo hasta que se lo Hasta que acabe. termina. ¿Sí? Pero además, esas emociones parentales de papá y mamá, cuando a mí me da pánico darle un trozo, pero me dijeron que tenía que empezarle con un trozo y yo le voy a dar este alimento con un miedo horrible y mi hijo ve mi cara de terror cuando yo le voy a dar comida. Ay, no, pues esta vaina que me está dando mi mamá no tiene No nada de está tan bueno. chévere. Total. Esto de bueno no tiene nada con esa cara de terror, ¿sí? Entonces, la forma en la que damos, la forma en la que respondemos a si come o no come, y las emociones que como cuidadores tenemos a la hora de sentarnos en la mesa marcan una memoria emocional en los niños tan grande que, como yo les digo, ellos no pueden cogerle rabia al papá y a la mamá. Le cogen rabia a la mesa y a A la la comida. comida. Y ahí salen muchos trastornos de alimentación. Y esto empieza desde que son bebés, desde que somos bebés. Esas primeras experiencias pueden por allá a los 3 o 4 años decir, no quiero ni ver esta comida porque es que me obligaron, me cucharearon hasta que ya no pude más. Mm. Y se subestima mucho esa capacidad de entendimiento de un bebé de 6 meses, que además es el momento de mayor sinapsis neuronal. Eso es lo que yo le digo a mis papás y lo digo mucho en mi libro, Juguemos a comer, es como, por eso se llama Juguemos a comer. Como, mira, no te imaginas la cantidad de cosas que están pasando en el cerebro de tu bebé a sus 6 meses. Aprovechémoslo desde el punto de vista positivo. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron a comer. Hasta creo que todavía pasa. Todavía pasa que se obliga a comer, se Sí. chantajea y esto genera una muy mala relación con la comida, ¿no? Entonces, fíjate las formas parentales de cómo estamos alimentando a los niños, cómo impacta eso a futuro. Y otra de las, digamos, de las causas de esta selectividad también, además de esas orgánicas de las que estamos hablando, que ya vienen siendo dificultades en la alimentación, Total, es sí. decir, problemas respiratorios, ese niño que tiene esa gripa frecuente que se le va a bronquiolitis y eso se le empeora, Mm, esas ese niño adenoides grandotas. va a tener dificultades para comer, Sí. ¿verdad? Em, este tema es bien interesante y sé que toca muchas fibras en los padres, pero yo quisiera que estemos dando como un parte de tranquilidad para todos, de decir, la mayoría de los casos son normales. Em, si tú pudieras darles a los padres en este momento, y aquí viene como el momento de oro de este podcast, tú como pediatra, además amante de la nutrición pediátrica, por eso te tengo aquí como invitada, porque no es tan fácil encontrar pediatras que les guste la nutrición, Que se enamoren. que se enamoren como tú. Danos 3 o si quieres más herramientas para los padres que están presentando esta dificultad en casa, que el niño o la niña no quieren comer, que se está volviendo una batalla la hora de sentarse en la mesa, que quizás están teniendo problemas entre la pareja Sí. por esta razón.
y que están profundamente preocupados por la salud de sus hijos. Mira, les voy a dar el regalo que nosotros usamos en la consulta y es ese nivel 1 del que les hablé ahorita. Si el nivel 1 está estructurado y está bien organizado, la sacamos adelante, ¿sí? 1, trabajo en equipo. Trabajo en equipo significa papá, mamá, abuelos, tíos, todos los que tienen que ver con la alimentación del niño. Pongámonos de acuerdo en lo que vamos a hacer, porque no hay nada más desafiante para el niño que una estructura de alimentación con el papá y otra diferente con la mamá, y luego llega la abuelita y la hace diferente a los papás. Entonces, lo que nos parezca como familia, pero pongámonos de acuerdo todos y llevemos a cabo las mismas instrucciones con el niño a la hora de comer. Ponerse todos de acuerdo. Segundo, el ejemplo. Los niños funcionan con unas neuronas que se llaman neuronas espejo, diseñadas específicamente, como su nombre lo dice, para imitar. Si yo veo que comen de todo, que comen en la mesa, que comen con horario, yo lo voy a hacer. Pero si en mi casa nadie come verduras, no pretendan que yo ni siquiera las toque. Entonces, seamos el ejemplo de lo que queremos que nuestro hijo imite. Es fundamental eso. Tercero, no nos angustiemos y resolvamos nuestro miedo. Escuchemos esas señales de nuestro hijo, porque la frase del papá es que me da miedo que se enferme y me da miedo que se desnutra. Ese es un miedo del papá. El niño no tiene por qué comer el doble por el miedo del papá. Total. Si mi hijo me está mostrando que está lleno, creámosle que está lleno. No vengamos a embutir otro alimento que él va a sentir aún más lleno y que me desplace luego el siguiente tiempo de comida. Respetemos cuando tiene hambre que coma, cuando no que pare, y ese horario tengámoslo establecido para que hayan momentos en los que come y momentos libres de comida que generen hambrecita para que en el siguiente momento vuelva a comer. No estemos picando todo el día, no estemos reemplazando porque no almorzó, le doy la fresita, luego el yogurcito, luego la galleta, y entonces picó todo el día un mundo de cositas que lo mantuvieron lleno, nunca permitieron que tuviera hambre y para el papá nunca comió porque las comidas principales nunca se hicieron. ¿Sí? Entonces, mantengamos horarios establecidos con esa buena rutina, con esos momentos en que le doy comida y esos momentos en que paro, que ojo, no es dejar aguantar hambre, porque eso les angustia un montón. Sí. Entonces, ¿lo dejo aguantar hambre todo el día? No lo van a dejar aguantar hambre. Simplemente, esta es la hora de comer, esta no, aquí vamos a esperar tu merienda, en tu merienda te vuelvo a dar y así sucesivamente durante el día. Yo creo que cuando escuchamos a los niños, cuando somos ejemplo y cuando hablamos el mismo lenguaje en la casa, logramos resultados maravillosos en ellos. Esas son 3 estrategias fundamentales y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí el tema del ejemplo creo que es una de las herramientas más poderosas que podemos tener como padres de familia. No podemos esperar que nuestros hijos coman verduras si no las estamos consumiendo. Voy a contar una anécdota personal que con mis 2 hijos, el mayor tiene 7 años y el menor va a cumplir 4. Alejo y Samuel. Alejo siempre full cuchara con las verduras, todo, sueño, todo perfecto. El segundo llegó a borrar el manual, a decir, así no se hacía, conmigo es diferente. Reaprendamos. Y Samu, pues fue más renuente con los vegetales. Pasé por esa preocupación, además, como nutricionista. Yo decía, pero ¿cómo no se va a comer las verduras, Dios mío? Y otra vez me tenía que salir un poco del rol de mamá, que es difícil, y decirme a mí misma, tranquila. Y esto se lo repito mucho también a mis pacientes en consulta, es persiste. O sea, tú vas a ser el ejemplo, está fácil, me como mi ensalada todos los días al frente de mis hijos, pero persiste en ponerlo en el plato. Y yo creo que cuando no hay una dificultad de la alimentación, que el niño, digamos que ya lo hablaste tú, se le dificulta porque no puede, sino no está queriendo, si yo dejo de presentar el alimento en el plato, perdí el año. Ahí sí que lo olvida. Pero entonces yo volvía y lo ponía. Y la misma recomendación le hago a las mamás y los papás. Póngalo. Pero es que no se lo va a comer. Baja la expectativa. Sí. ¿No? No, tú sabes que no se lo va a comer. Y hace poquito teníamos, hace un par de meses, nosotros ponemos el bowl de ensalada para toda la familia en el centro de la mesa. Y este niño
de la nada, de 3 años, arranca a coger las hojas de lechuga y a comérselas así. Yo saqué el celular y lo empecé a grabar. Y yo le decía a mi esposo, "Shh, no le digas No hagan nada, bulla. por favor, o sea, silencio". Y nosotros nos miramos y él era así. Y nos decía, mira, soy una tortuga, lechuga, o sea, se fue a nivel PhD Sí. de los vegetales. Y hoy en día come de todo. No lo obligamos, no lo presionamos, sencillamente seguimos presentando el alimento en el plato. Y fuimos ejemplo, ¿no? Total. Con el bowl de ensalada. Otra cosa que también pasa mucho en la consulta y es que los padres, sobre todo las mamás, voy a decir que las mamás somos un poquito más sensibles en esto, más metidas como en el tema de la alimentación, dicen, sin decir que los papás no, pero las mamás más. La mamá me dice, a él no le gustan las lentejas, o sea, el plato de lenteja, arroz y ensalada y carne, no se la come. Entonces yo cojo y yo le hago bolitas de pollo, la bolita de lenteja, le licúo esto, se lo vuelvo así y modifican el plato Totalmente. o cambian el menú, peor aún. Entonces un niño que ya al año debe estar comiendo lo mismo del resto de la familia, termina comiendo siempre diferente. Y ahora tú decías algo clave y es, el límite siempre tiene que estar. O sea, yo tengo momentos de comida, pero también tengo un límite como adulto y es, yo defino qué va en tu plato, Total. tú defines como menor de edad cuánto te vas a comer. Que yo creo que si seguimos ese principio, La sacamos del la estadio, como sacamos del estadio. decimos. Sí, 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 es no cambiar demasiado el menú. importante eso, Linis, qué pena te No, dale. interrumpo, porque esa angustia de que mi hijo no almorzó o que Es mi hijo no horrible. cenó, yo les digo, yo los entiendo porque nuestro chip es que coma, punto. Ujú, Pero la solución a nuestra angustia no puede ser aumentar el problema de nuestros niños cediéndole las obligaciones que tenemos como papás. exacto. Y como papás, nuestra obligación es saber qué le conviene al niño. Porque yo les digo, si tu hijo se enferma, no te va a decir, ay mamá, ¿por qué me dejaste que nunca comiera frutas y verduras? Ujú. No, no te lo va a decir. ¿Sí? Esa es responsabilidad tuya y no se la puedes ceder a él. Pero tampoco puedes imponerle a él la de comer lo que tú quieres que coma en cantidad. Esa cantidad la define el niño. Tu responsabilidad es escoger qué va en ese plato. La de él es saber cuánto de ese plato cabe en su estomaguito, ¿sí? Y eso creo que es supremamente importante que lo comprendamos y que lo respetemos en la práctica. Total. Es que es muy difícil aprender a respetar las señales de hambre y de saciedad. Las dos. Total. Porque los padres también se angustian cuando me dicen, "Ay, es que siempre quiere repetir, quiere más, o siempre no, a veces". Y yo, pues dale más. A no ser de que tengamos un problema, digamos, un diagnóstico nutricional de sobrepeso, decía en el niño, entonces tenemos que ahí trabajar, que también es complicado. Pero, y cuando no quiere comerse todo el plato, pues también. Nos diste 3 herramientas fundamentales. Ser ejemplo, Total. poner un límite en, yo pongo los horarios de comida más o menos establecidos, yo soy quien defino lo que va en el plato y por último respetar esas señales de hambre y saciedad para evitar esta mala relación con la comida. Antes de cerrar, hay una pregunta que sé que se hace muchísimo y es, ¿qué tan válido es si no almorzó, sigo poniendo el mismo plato del almuerzo que no he comido durante el resto del día, cada que tenga hambre? Mira, yo busco trabajar mucho en la paz mental de la familia, ¿sí? Incluso más que en que el niño coma. Eso es Ujú. algo, entre comillas, secundario en este orden de ideas. Y les digo, puede funcionarte y si te hace feliz y en la media tarde el niño te la recibe, dáselo. Dale. O sea, no hay ningún problema, pónselo y todo el mundo contento. Pero si tú dices, mi hijo casi se vomita cuando se lo puse al almuerzo, no me ha comido nada en todo el día, mi paz mental depende de que él coma, pues ¿para qué le vas a repetir? Y hasta que no se coma este plato no le pongo nada más. Sí, exacto. Si él ya te mostró de todas las formas posibles que ese día, ese plato, no te lo va a recibir. Ahora, ¿qué si te digo? No se lo reemplaces. O sea, tú le Ujú. pusiste el almuerzo, fue su almuerzo, no se lo comió, no se lo reemplazas. Ya pasó. Pero tampoco estás en la obligación de ponerle exactamente el mismo a la merienda. Ujú. Si en la merienda se lo quieres poner, chévere. Pero si tú dices, no, yo voy a ir a la fija con esta fruta que le encanta en la merienda para que me coma, dásela y no hay ningún problema. Eso sí, respeta los horarios y el balance. No lo vas a tener con 6 frutas al día y ningún carbohidrato, Total. ¿sí? Pero puedes variar
o puedes dar el mismo, lo que te dé más felicidad y basado en las señales del niño. Si ese chiqui casi se muere con viendo ese plato al almuerzo, pues no se lo repitamos a la merienda para aumentar el estrés de toda la casa. Se lo volvemos a poner mañana o pasado mañana otra vez esos alimentos. Total. Ha sido un placer tenerte aquí como invitada. Y siento que entregaste sobre todo muchísimo conocimiento como pediatra y con mucha sensibilidad, entendiendo las preocupaciones de las mamás, de los papás, de los cuidadores en torno a este tema. Muchas gracias. Línea, para mí ha sido un placer enorme porque, como lo dijimos al principio, no todo el mundo se enamora de la alimentación. Total. Y por ser nutricionistas o por ser pediatras, no estamos en la obligación o de saberlo todo o de empatizar con todo y poder crear estos espacios que le digan a los papás, los profesionales de la salud también los entendemos, también los acompañamos y hay herramientas que entre todos podemos implementar para que los protagonistas que son ustedes salgan adelante. Es de verdad maravilloso. Totalmente. Ustedes suscríbanse a nuestro canal de Nutrición en Movimiento, sigan nuestro podcast Crónicas de una Nutricionista y si quieren hacer preguntas sobre este tema, que sé que va a haber preguntas, déjenlas aquí que con la doctora Luz Alejandra se las vamos a resolver. ¿Dónde te pueden encontrar? Lina, yo hago consulta presencial acá en Cali, en San Fernando estamos ubicados, virtual a cualquier lugar del mundo y en mi Instagram, @doctora Luz a tu pediatra. @doctora Luz a tu pediatra para que la sigan y consulten con esta super pediatra. Chao, chao.